Bien, seguimos con marco de referencia y como les habíamos anunciado, se encuentra con nosotros el diputado Hito Bisonó, que también es candidato a la presidencia, que hemos visto que ha venido realizando una serie de actividades sociales bien interesantes de cara a su proyecto electoral. ¿Qué tal? Además, bienvenido Hito. Además hay que decir, promocionándose de una manera diferente y que ha calado, ha gustado en la gente. Bienvenido Hito, ¿cómo está? Bueno, estoy muy bien aquí con ustedes, le agradezco la invitación y si me permiten también quiero solidarizarme con la familia de Fran Prats, Así es. ese distinguido deportista, amigo nuestro. Tengo con él un recuerdo de esos que marcan a uno, porque la primera vez que fui a sacar mi licencia de conducir, el que me dio el examen práctico en tránsito terrestre fue Franchi Prats. Ah, verdad. Sí, entonces siempre de ahí en adelante tuvimos una conexión y después, ¿quién no seguía los juegos, verdad? De él y otros. Así que lamentamos mucho el fallecimiento de Franchi Prats, que como Edmundo decía, tuvo una enfermedad que bueno, lo llevó hasta el día de hoy. Así es. Bueno, que por cierto me pasó decir ahorita que en la época de oro del baloncesto del Distrito Nacional, él precisamente jugando para el Club, era una de esas grandes estrellas Así de esa época. Así es. Hito, fuera de la pausa me aclaraste, y la verdad que yo estaba confundido, yo quiero que tú hagas la aclaración al público, porque yo he desinformado, sin querer, que ya tú no perteneces al Partido Reformista y que en realidad tu candidatura es una candidatura, una especie así como de independiente. Explícame eso. Fíjate, hace mucho, más de 2 años, que nosotros no estamos en el Partido Reformista. Se siguió un proceso que terminó dándole aquiescencia a una parte que no era la nuestra en ese momento. Y bueno, pues nosotros tenemos que seguir adelante. Los partidos en República Dominicana cierran un ciclo, así como en algún momento los bolos y los coludos, o los rojos y los azules, terminaron. Y así terminó también en este momento un partido que en su origen, en los años 60, bajo los ideales de una administración diferente, pues comenzó a marcar en la República Dominicana alguna etapa. Ahora, eso pasó y los ideales nuestros, el pensamiento nuestro, la manera de nosotros comportarnos y de hacer una carrera de servidor público no depende de un color, ni de un símbolo, ni de un himno, y mucho menos aquello que en la teoría política se repite mucho en las universidades, en los libros, de que a los políticos se le va a juzgar por lo que no han hecho ni han dicho. Y a mí me ha pasado mucho en la carrera porque lamentablemente en el tiempo que tuvimos en el partido nosotros no fuimos nunca de una cúpula administrativa ni en una cúpula de decisión que llevó siempre ese partido a estar aliado a otros partidos, a llevar otros candidatos, a buscar empleo en los gobiernos, a hacer alianzas y sociedades, que no es lo que nosotros nos identifica en la política. Así que dejamos eso atrás. Ahora tenemos que hablar sobre el futuro, sobre propuestas, sobre una población que quiere y demanda algo diferente, porque muchas veces se utiliza la palabra cambio. La palabra cambio puede ser tú tener un poquito de trepacito en un envase y cambiarlo de envase y entonces sigue siendo el mismo trepacito. Y sin embargo, hay una población demandante, una población joven, una población que quiere que haya institucionalidad, que haya justicia, que haya oportunidades de empleo, que haya seguridad en la calle, que los problemas se vayan resolviendo no con excusa ni con más endeudamiento, sino con oportunidades. Así que nosotros estamos llevando nuestra propuesta a cada rincón del país, como muy bien conversaban en el inicio, con una metodología de comunicación diferente, que estamos muy satisfechos por el recibimiento, por la apertura y con la participación de la juventud en República Dominicana. Hito,
a propósito de estos términos que se han estado utilizando en estos días, que están de moda, en boga, renovación, sangre nueva, ¿crees tú que hace falta algo más? Y a propósito que dentro de ese partido, cuando pertenecías a él, fuiste, como acabas de mencionar, uno de los miembros más coherentes en cuanto a su accionar y su pensamiento, y que nunca estuvo de acuerdo con lo que regularmente la mayoría deseaba y hacía. ¿Tú crees que hace falta algo más que quizá un cambio de ropa, un cambio de look en la personalidad quizá de la persona, para así hacerle entender a la gente que hay una renovación, que hay una manera diferente de pensar, y quizás hasta cuando no se ha sido muy coherente con lo que después decimos? ¿Qué te parece? Es que lo primero es en todo en la vida, no solamente en la política, que no se puede comenzar a trabajar o a tener una interrelación o a tratar de conquistar al otro pensando que es bobo. Tú tienes por lo menos que ponerte en el mismo nivel y hablar con la verdad, con la coherencia, y más en los días de hoy, donde un teléfono te da la apertura del mundo entero. En una República Dominicana donde el 90% del dominicano está conectado, si no lo está todo el tiempo, se conecta cada cierto tiempo. Entonces, en República Dominicana, si hiciéramos un ejercicio, veríamos que los partidos tradicionales tienen ya desde el 96 a la fecha controlándolo todo, pero con las mismas cúpulas. Veamos de lo que se trata. En el año 96, ¿quiénes fueron los candidatos a la presidencia de la República? Leonel Fernández y Peña Gómez y Jacinto Peinado. Peña Gómez y Jacinto Peinado murieron, queda Leonel Fernández. En el 2000 fueron Danilo, Balaguer e Hipólito. Muere Balaguer y quedan Danilo e Hipólito. En el 2004, entonces va Hipólito y Leonel Fernández. En el 2008, Leonel Fernández y Miguel Vargas. En el 2012, Danilo Medina, Hipólito y Luis Abinader ya de vice. Y entonces en el 2016, Luis Abinader y Danilo Medina. Y en el 2020 le van a seguir hablando a esta población, 24 años después, de Leonel Fernández, de Hipólito, de Luis Abinader. Bueno, ya Danilo Medina queda fuera, pero le van a seguir hablando del PLD y del PRM, que fue el mismo PRD que gobernó cuando Hipólito y los demás, como que es la solución y es la propuesta de futuro, en una población que el 60% del padrón, el 60% del padrón, tiene menos de 40 años. No, esa gente no van a aceptar eso, ni le va a llamar la atención. Usted ve hoy día incluso esas caravanas y esos mítines que lo hacen exministros que han estado los últimos 16 años, o expresidentes que han manejado la cosa pública, y son personas que quizás puedan querer volver a estar con ellos en el Estado, o seguir con ellos en el Estado, o buscar una dinámica, pero eso es una parte minúscula de la sociedad con los otros que están fuera, que quieren un cambio, que quieren una alternativa, que quieren echar para adelante y que están viendo todo el tiempo. Entonces, de eso es que estamos hablando. Además, ¿cuáles son los partidos? O son cancilleres, o son administradores de bancos que quiebran, o son personas que viven piropeando, o no hacen oposición, o no tienen alternativa. Entonces, los partidos son, como quien dice, una asociación que se reparten una cuota del poder del Estado, no importa quién esté gobernando. Y la población quiere un cambio, que se ha dado en otras ocasiones. Pero tú estás como un candidato independiente, pero ¿bajo qué plataforma tú vas a ser candidato a la presidencia? Porque tú todavía no has definido en qué partido tú vas a soportar tu propuesta. Exacto. Fíjense, el sistema de partidos sigue siendo el mismo, y no solamente el sistema, sino lo que regulan el sistema. Fíjate, por ejemplo, nosotros estamos viendo que en esta semana hay un video de unos niños
que lo acuestan atravesado en la Así cama, 5 niños en una cama, sin aire acondicionado el lugar, o una sala de quirófano que duró años sin repararse y se impidieron más de 1000 operaciones en un solo hospital, ¿verdad? Sin embargo, la Junta Central Electoral le pide al gobierno 1.167 millones para financiar la primaria de 2 partidos políticos, del PRM y del PLD, que reciben 25 millones de pesos mensuales y que la ley de partidos políticos en el artículo 47 es muy clara y dice que el partido que escoja unas primarias tiene que pagarla con el dinero que reciben del erario público. Un dinero que no es del erario público en sí, porque el erario público lo único que tiene es la administración del dinero que le quita a los contribuyentes por los impuestos, que pagan los contribuyentes con los impuestos. O sea, el dinero de esa primaria lo va a pagar el ciudadano, que no tiene nada que ver ni con el PRM ni con el PLD. Entonces, el sistema de partido no puede seguir administrado así. Y nosotros estamos en conversación con algunos partidos de los 28 que hay, y que incluso esa misma ley de partido, que ahora exige el 1% en lo congresional, el 1% en lo municipal, el 1% en lo presidencial, y un candidato en lo congresional y en lo municipal electo para poder seguir manteniendo el registro en la Junta Central Electoral, bueno, pues anunciaremos en algún momento con qué partido vamos a ir de eso del sistema que necesita candidaturas congresionales, municipales y presidenciales, y que no pueden seguir yendo aliados de los partidos tradicionales, porque hay 18 que nunca han llegado al 1, ni siquiera en ninguno de los niveles. ¿Y por qué tú no propicias, quizás estoy pidiendo demasiado, lo que me ocurre a mí, al oírte hablar de esa cantidad importante de partidos pequeños, por qué tú no propicias una cohesión de todos esos partidos para que vayan unidos a enfrentar con una nueva propuesta a los políticos tradicionales? Porque eso no va a funcionar ahora. Fíjate que hay varios grupos. Hay unos que apoyan a Leonel Fernández, hay otros que se están agrupando por ellos mismos, pero ninguno ha llegado al 1%, menos si se agrupan juntos. Entonces la estrategia es ir por uno de esos partidos y llevarlo al 1, al 5, al ser el partido que decide, al que llegue el segundo lugar o al que llegue el primero, por etapa. Hoy por hoy, nosotros, sin anunciar partido y de la manera que estamos haciendo política, aparecemos en todas las mediciones. No importa quién mida, ahí está el nombre de Hito Bisonó. Andamos además con Alfonso Rodríguez de la mano, unificado con otros candidatos que vamos a hacer una sola candidatura y los otros integrarse además, y muchos candidatos congresionales y municipales que están junto con nosotros y que estamos armando esa boleta alternativa, porque vuelvo y digo, es más de lo mismo. Cualquiera de las otras que están terciando es más de lo mismo, sabemos qué esperar y el país está ya cansado, por no decir harto, de lo que ha estado viviendo en los últimos 24 años. Hito, a propósito de esos cambios y de que se dice que la gente muchas veces mira hacia los lados y no sabe que escoger de lo que hay en el mercado, por decirlo de alguna manera. A propósito de esto, ¿qué te parece lo que pasó el pasado viernes 16 de agosto, donde tocaba cambio y de acuerdo a un pacto, convenio firmado entre los PLDistas, se supone que una persona, un miembro de ese partido, tendría la presidencia? No sucedió así, pero más bien me quiero enfocar en la parte del accionar o cómo actuó la oposición, donde mucha gente ha criticado el que no presentara una plancha propia, aunque no tuviera futuro, pero eso quizás marcaba un precedente hacia afuera. ¿Qué te pareció esta situación? Bueno, lo primero es que en el Congreso hay cosas que se ven y otras que no se ven. Muchas veces un voto no es un voto que ayuda a hacer quórum para que el sí gane. ¿Cómo que sí? Exacto. Y otras veces una ausencia
facilita que haya una matrícula. Pero en este caso, yo quiero recordarle a los amigos televidentes, y los que no lo vivieron lo pueden buscar en las redes, en el YouTube está, lo que pasó en el 2003. Nosotros estábamos en el Congreso. Había un compromiso implícito de seguir la Cámara en la mano del Partido Reformista, pero en un cambio de la administración. No se cumplió y entonces eso llevó a que la mayoría de los diputados apoyaran a un miembro del mismo partido de gobierno, pero que el presidente Hipólito Mejía no quería. En este caso, Alfredo Pacheco. Y los que le dieron el frente para que Pacheco no llegara desde el gobierno fueron funcionarios del gobierno, consultor jurídico de esa época, el director de la OISOE de esa época, generales, los SWAT adentro del Congreso, y sin embargo hubo una unificación de un sector del PLD, de un sector del Partido Reformista y de un sector del PRM de esa época, que era el PRD, y entonces llegó Pacheco a la Cámara de Diputados. Y eso ayudó a que hubiese un balance, porque ya no había el mismo trato del Ejecutivo con la Cámara de Diputados, aunque sí con el Senado, porque estaba Andrés Bautista y Chu en el Senado, uno y otro. Entonces, yo veía que en esta ocasión, que había un pacto con el PLD, que ya venían faltándose y adversándose públicamente con protestas frente al Congreso de una facción, con otra facción también claramente teniendo actividades en contra. Ese día, el viernes pasado, al presentar una moción de candidatura a la fracción del presidente Leonel Fernández e inmediatamente pararse la otra parte del PLD y presentar también una plancha por el grupo de Danilo Medina, ya ahí había un enfrentamiento real. Creo que lo que mandaba era que el PRM como oposición numérica mayoritaria, porque no es un asunto de pararse una persona, sino de que lo que tienen la mayoría de los diputados que tienen voto, presentaran una candidatura. De ahí en adelante pasaban una de dos cosas: o que se uniera toda la oposición y se le quitaba la Cámara al Ejecutivo para que hubiera un contrapeso, votando la facción de Leonel por esa oposición, ya que iban a estar enfrentados y lo iban a aplastar, o la facción de Leonel se quedaba con el PLD y no votaba, y se demostraba que peleaban en un momento, pero se unían siempre, como hacen con los préstamos, que de momento pelean, pero para endeudar el país y hacer lo que no le conviene al país, votan juntos. Y cualquiera de las dos cosas le favorecía a la oposición demostrar que tiene que haber una alternativa. Pero la estrategia del PRM fue coquetear con Danilo Medina. No, yo te complazco, yo apoto el tuyo. Yo contigo voy a estar bien, como si la oposición estuviera esperando que el presidente señalara quién va a ser el sustituto de las elecciones del 2020. Ya veremos, el tiempo dirá. De ahí es que alguna gente dice que no cree, la población en sentido general, que no hay mucho donde encoger los famosos cambios, pero el accionar que tienen esas organizaciones que representan supuestamente el cambio, la gente no lo identifica como que lo está representando, sino sus propios intereses. Usted tiene toda la razón, y por eso es que viene aquí algo diferente, no un cambio. Vuelvo y le digo, un cambio es poner un poquito de trepacito en un vaso y cambiarlo a otro vaso, pero es el mismo veneno en otro vaso. Es lo que pasa con los partidos. Tú le quieres cambiar el nombre, pero son los mismos, han gobernado igual, son las mismas cúpulas, son los mismos candidatos para las elecciones y van a ver los mismos resultados de siempre. Y yo estoy confiado en que cuando nosotros fijemos nuestra candidatura, y quizás sí otros que todavía tienen chance, van a levantar la atención y van a concentrar el respaldo de una población que está cansada y que necesita volver a creer, volver a vivir, porque dicen que la política es mala y fea, pero la política se mete en todo, y no es así que la política es mala y fea, sino que muchos de los que participan en la política la convierten en mala. Así es. Hito, excelente como siempre tu participación.
Espero Sí. que en este transcurrir te honres en Bueno, volver ya cuando a marco de tenga, referencia. exacto, y tenga ya la organización a través de la cual va a llevar su candidatura. Yo lo que espero es que ustedes me inviten más a menudo. Claro que Así sí. será. Claro que sí, Me tengo estamos como medio votado. el mundo. Muchísimas gracias, Bueno, Hito. gracias. Vamos Señores, a ustedes. una pausita, al regreso, pues tendremos otra interesante entrevista con el ingeniero César Fernández.